Y yo sé, hermano, yo sé que el Espíritu Santo puede trabajar en él más adelante, la semilla se quedó sembrada, y es cierto, pero hermanos, deberíamos de tener en consideración esto, de que Dios espera que estas personas que están siendo salvas cuando vamos a ganar almas, las traigamos a la iglesia para que sean bautizadas. Y después, que estas personas perseveren en la doctrina, en las enseñanzas, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, que se hagan miembros de la iglesia y que continúen siendo parte de la iglesia. Los miembros, después de ser salvos y bautizados, deben de permanecer fieles. Una persona, hermanos, que ha sido salva y que no quiere bautizarse, y a mí me ha tocado personas así, dicen, no, yo no me voy a bautizar. ¿Pero por qué? No, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Y yo digo, pero es que necesitas obedecer. Sí, yo sé, pero no me quiero bautizar. Y créame que me ha tocado personas así. Digo, ¿por qué? Estas personas, hermanos, están simple y sencillamente desobedeciendo el mandato de Dios. Ahora, bíblicamente, y fíjense bien, hermanos, por favor, escúchenme, bíblicamente, las personas que se añadieron a la iglesia fueron personas que habían sido salvos y habían sido bautizados también. ¿Ves? Recuerda, hermanos, que hay un pasaje en Efesios capítulo 5, en el versículo 25, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Después dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, la iglesia debería de permanecerse de esta forma, sin mancha, ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, hermanos, bíblicamente no pudiéramos considerar a una persona como miembro si la persona no quiere bautizarse. Tal vez no se le ha enseñado la importancia del bautismo. No hemos hecho el trabajo diligentemente con esta persona. ¿Ves? Y otra vez, una persona que no quiere bautizarse simple y sencillamente está desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces no pudiéramos, o no deberíamos más bien, considerar como un miembro a una persona que está en rebeldía con el Señor. ¿Por qué no te quieres bautizar? Yo te pregunto a ti. ¿Por qué? ¿Realmente eres salvo entonces? Si Dios ha hecho todo esto por ti, te ha salvado, te ha dado una vida eterna, te prometió llevarte al cielo y darte una herencia eterna allá en los cielos, y no quieres identificarte en el bautismo, yo, hermano, con todo respeto, pero yo dudaría de tu salvación. ¿Por qué no quisieras hacer esto? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado y no deberíamos considerar como miembros a unas personas que no quieren bautizarse, porque deberían estar bautizándose para hacer que la iglesia se mantuviera sin mancha. Ahora, la fórmula bautismal, y esto lo vimos en la clase del bautismo, en la clase que titulamos como las 2 ordenanzas de la iglesia, debe ser por inmersión y bajo el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la forma que el Señor Jesucristo lo mandó en la Gran Comisión. Así que eso es importante, pero también, hermanos míos, también Efesios 4, versículo 5 dice así: un Señor, una fe, un bautismo. Es solamente un Señor, es solamente una fe y solamente un bautismo. Hermanos, el bautismo debería ser administrado por la iglesia que tiene la autoridad de vida. Ahora, ¿quién es la iglesia que tiene la autoridad de vida? Bueno, pues la iglesia que tiene la autoridad de vida es la iglesia que Jesucristo estableció. Cristo estableció una iglesia en su ministerio terrenal, y a esa iglesia fue la que se le dio la gran comisión. A esa iglesia fue la que se le dio la autoridad. Tú me dirás, pues es que yo fui bautizado en la iglesia adventista. Qué pena, hermano, pero la iglesia adventista tuvo su comienzo apenas hace unos 100 años atrás, en los 1814 creo que fue, o 11 más bien, 1811, no estoy seguro de la fecha. ¿Ves? Con Ella G. White, ella fue la fundadora. No, pero pues es que yo fui bautizado que en la iglesia mormona. Sí, pues la iglesia mormona tuvo su comienzo el 30 de abril de 1830 con José Smith aquí en el estado de Nueva York. Esa no fue la iglesia que Jesucristo edificó.
No, pero es que yo fui bautizado es que en la iglesia luterana. Sí, pero la iglesia luterana la estableció en los 1500 señor, ¿cómo se llama? Martín Lutero. O sea, no tuvo su comienzo, hermanos, en la iglesia primitiva, en la iglesia que Jesucristo estableció en su ministerio terrenal. No, pero es que yo fui bautizado es que en la iglesia episcopal, y ahí te vas, hermano. No, hermano, qué pena, pero es que Dios dice aquí en su palabra, un Señor, una fe, un bautismo. Y otra vez, revise la grabación, hermanos, acerca de las ordenanzas de la iglesia, porque yo hablé un pasaje muy clásico, hermanos, de los discípulos que Pablo se encontró cuando estaba en Éfeso, y él le pregunta a estos discípulos, bueno, ¿ustedes qué? ¿Creyeron, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y dije, pues que no, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y entonces Pablo les dice, pero ¿cómo que no sabes siquiera si hay Espíritu Santo? Pues, ¿de dónde vienes? ¿Quién te enseñó? ¿Dónde te bautizaste? No, pues es que nos bautizamos en el bautismo de Juan. Y Pablo le dice, no, espérate, Juan estuvo bautizando con el bautismo de arrepentimiento. Vale, Juan estuvo bautizando con un bautismo bíblico. Pero tú estabas en otra iglesia que enseñaba una doctrina que no estaba correcta. Entonces, ¿qué es lo que hace, hermanos? Pablo los bautiza bíblicamente. Eso fue en el capítulo 18 de Hechos. Chequen ese pasaje. Entonces, hermanos, por eso tenemos que tener mucho cuidado también. Una iglesia, hermanos, con personas aceptadas como miembros, sin seguir el patrón bíblico, es una asamblea, hermanos, con una multitud mixta. Y sabe una cosa, hermano, tenemos que tener mucho cuidado también en ese sentido. Porque una multitud mixta nos va a traer problemas tarde o temprano. ¿Sabe lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Cuando ellos salieron de Egipto, salieron todos de Egipto y a ese se vinieron arrastrando también a un montón de egipcios. Y estos egipcios, hermanos, que estaban mezclados con el pueblo de Israel, les causaron unos problemas muy grandes. Dice Números 11, versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y miren, hermanos, esto es cuando el Señor después manda codornices y hace una matanza por ahí, pero todo fue, hermanos, porque ellos permitieron gente extranjera que se mezclaran con ellos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de no estar mezclando, hermanos, porque pronto pagaremos las consecuencias. Las consecuencias al estar permitiendo en nuestras iglesias gente como miembros que no han seguido este patrón bíblico. Te voy a dar otro ejemplo. En Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 12, encontramos la iglesia de Pérgamo. Y mire cómo le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de los dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, del cual ninguno conoce sino que la recibe. Qué interesante, hermanos, que aquí le está dando una advertencia a esta iglesia. Allí dentro de la iglesia había miembros que no creían exactamente como la doctrina de los apóstoles había sido enseñada. Y los estaban tolerando. Hay que tener cuidado, hermanos. De hecho, de nuestra iglesia se han ido varias personas por cuestiones doctrinales. Y ¿saben una cosa? Bueno, ahí está la puerta. Vayan para afuera. No vamos a cambiar cuestiones doctrinales simple y sencillamente para agradar a estas personas, para tener un gran número de gente. Porque la iglesia debe estar sin mancha. También dice el versículo 18 en la iglesia de Tiatira, ahí en Apocalipsis 2, de esta forma:
Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y mire bien, aquí tenemos también el pasaje, hermanos, bien claro, de una mujer que estaba siendo considerada como parte de la iglesia cuando estaba esta mujer, hermanos, en pecado. Ahora, cuando digo yo que tenemos que tener la iglesia santa y sin mancha, no estoy diciendo que todos tenemos que ser perfectos, hermanos, para poder ser miembros de la iglesia, porque créame, ninguno, hermanos, ninguno de nosotros es perfecto. Y comenzando por el cuerpo pastoral, por el liderazgo. Y de hecho, yo hace poco estaba hablando en la iglesia y le dije, yo como pastor reúno todas las características y todos los requisitos para poder ser usado por Dios. Y yo creo que todos los que quieren ser usados por Dios deben de reunir esas características, y son estas cuando Pablo dice en 1 Corintios 1, dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Y bueno, no estoy hablando de que tú tienes que ser perfecto, ser una persona que nunca peque y cosas semejantes. No, Señor, lo que estoy diciendo, hermanos, es de que cuando hablamos de doctrina, uno tiene que seguir la doctrina al pie de la letra. Hermanos, vivimos en un tiempo. Yo dije esto en las primeras sesiones cuando hablamos de distintivos bautistas, que Pablo había hablado, hermanos, acerca de una advertencia que se le hacía a la iglesia, que iba a haber una pérdida gradual de la verdad. Una pérdida gradual de la verdad. Y habla también en otros pasajes, no solamente en Hechos, que me estoy refiriendo ahorita en mi mente, pero también hay otros pasajes que dice que en los próximos días no sufrirán la sana doctrina. Y muchas veces cometemos el error, hermanos, en nuestras iglesias como predicadores, para que no se nos vaya la gente, por la presión de que tenemos que tener más y llenar el edificio, otra vez para que entre más gente, por más mejores finanzas haya. Y cometemos el error, hermanos, de caer en el camino de la transigencia, y dejar de predicar, hermanos, la verdad, la palabra, tal y como es. ¿Ves? Para que la gente no se nos vaya. Y hermanos, tenemos que tener cuidado, porque mire, la palabra dice de esta forma en Judas capítulo 3. Judas capítulo 3 dice la palabra de Dios así. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, hay que pelear, hermanos, ardientemente por la fe. Porque estamos en los tiempos en los cuales no se sufrirá la sana doctrina. Y hermanos, es que saben una cosa, a nadie le gusta sufrir. A nadie queremos sufrir. Pero la sana doctrina, hermanos, se sufre. Y aquí dice que tenemos que pelear, que contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Entonces, todo el capítulo de Judas, todo el libro de Judas, se lo voy a dejar para que usted lo lea y lo discierna. Pero quiero ir, hermanos, por ejemplo, al pasaje de Mateo capítulo 3. Fíjense bien el mensaje que era de la iglesia. Mateo capítulo 3, dice la palabra de Dios en el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En síntesis, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Que estaba predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El mensaje nuevamente es el arrepentimiento.
En el capítulo 4 dice así la palabra de Dios, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir